Muy buen día, tengan todos ustedes. Ya estamos aquí en su programa de Mundo Alternativo. Un saludo muy especial a toda la gente que nos mira a través de la señal del telecable o del internet, no solamente en Morelia, sino en el interior del estado, en otros estados de la República Mexicana y en otros países. ¿Cómo está, don Saturnino? Buen día. Muy buenos días, maestro Sato. Pues nuevamente con usted en este gran programa Mundo Alternativo. Buenos días también a todo nuestro auditorio. Y hoy tenemos un tema muy interesante. ¿Qué sabe usted del tema de hoy? Exactamente, pues yo sé que hoy vamos a tener un tema, como dijo usted, bastante interesante. Déjeme decirle que el tema de hoy se trata de las plantas medicinales. ¿Y usted las maneja, las utiliza? Exactamente, es lo que más manejo yo como chamán. Ah, ok, pero usted, ¿dónde tiene sus plantas? ¿En el cerro, en su casa o dónde las tiene? Pues las tengo en el cerro en donde yo vivo, pues, desde hace unas cuantas horas que me vine para acá, y de hecho traje algunas plantas que están aquí abajo. Espero más adelante poder mostrárselas, o más bien que nuestra invitada le muestre las plantas medicinales que ella trajo con ella. Así es, porque nuestra invitada que ya está con nosotros está aquí en el estudio. Eugenia Mota, buenos días. Buenos días, maestro. Pues muy contenta de estar otra vez aquí con su auditorio, compartiendo todo lo relacionado a las plantitas. Y ahora vamos a ver plantitas que son muy comunes que tengamos en casa, que utilizamos como condimentos, que utilizamos a la hora de la comida, pero ahora vamos a ver en el espectro de salud para qué nos sirven. Así es, esto es muy interesante y desde hace muchos años, ¿verdad, don Saturnino, que se utiliza las plantas? Exactamente, ya desde la antigüedad los conocimientos médicos sobre cómo funcionaban en nuestro cuerpo eran muy limitados, pero con la aparición, con lo que hoy en día conocemos con la medicina, se han dejado un poco atrás, pero aún se siguen utilizando para cosas positivas como nuestra salud. Así es, y esto es lo que nos vienes a platicar, Eugenia, acerca de algunas plantas. Tal vez si usted en su casita va a mirar que las plantas que trae Eugenia en sus canastitas se ven un poquito así medio raras, es que traen algo mágico, pero recuerde que aquí tenemos una pantalla verde, por si usted no lo sabía, tenemos una pantalla verde que hace aquí esta simulación virtual, y por culpa de esta pantalla verde es que no podemos ni siquiera vestirnos de verde, tanta ropa verde que tengo tan bonita, pero no la puedo traer, y en este caso las plantas que trae Eugenia en sus canastitas pues van a estar mirándose tal vez raras algunas. ¿O no es así, Eugenia, que traes unas plantas muy interesantes? Pues traigo algunas plantas muy comunes, muy conocidas, y las vamos a mostrar a cámara, aunque hay un poquito distorsión de color. Con el nombre de las plantas y con la forma, nuestro auditorio va a poder enterarse perfectamente de qué plantas son de las que estamos tratando. Una primera planta para que la gente vaya empezando a tomar nota, mi estimada Eugenia. Pues yo quisiera hacer un espacio antes para quien vaya, quien tenga necesidad, vaya por su lápiz y su papel, y vamos a empezar a ver que, como decía don Saturnino, desde la antigüedad, cuando el hombre no hay medicina todavía. Los médicos más antiguos son en Babilonia, son en Egipto. Recordemos que los egipcios, por ejemplo, son los primeros en maquillarse. Los nobles se pintaban los ojos y lo hacían a través de tinturas vegetales, entonces extraídas de las plantas. Y así va creciendo el mundo, va habiendo modernidad, va abriendo industria, se van dando los primeros médicos dedicados únicamente a la salud, los curanderos, los hierberos, y va evolucionando la medicina hasta nuestros días, y prácticamente todas nuestras medicinas pues son sintéticos de plantas medicinales, ya tratadas, ya reforzadas, ya con compuestos químicos, ya reunidas en una sola tableta, varios elementos distintos, pero todos provienen, no tenemos una medicina que sea derivada del petróleo, todas, absolutamente todas, vienen de plantas medicinales. Y entonces vamos a empezar con una plantita que es muy común. Vamos a ver, aquí la van a ver ustedes un poquito gris. Les prometo que está verde, que es albahaca, que es muy común que nosotros tomemos un tecito de albahaca para la digestión, pero el albahaca también tiene efectos relajantes. Entonces, las plantas que traje el día de hoy para mostrarles son básicamente plantas que podemos encontrar con suma facilidad en el mercado, en cualquier, le llamamos nosotros con los hierberos, en todos nuestros mercados, en donde hay tianguis, regularmente hay personas que traen un carrito y las van ofreciendo,
y son frescas, todas, absolutamente todas. Entonces, la albahaca tiene efectos relajantes, efectos digestivos. Es también un depurador hepático. Un depurador hepático quiere decir que podemos limpiar nuestro hígado con un té de esta planta. ¿Por qué es tan importante? Todo lo que nosotros consumimos, lo que respiramos, va generando sedimentos, por llamarlo de alguna manera, en nuestro organismo. Y el sedazo que tiene nuestro organismo es el hígado y es el riñón. Entonces, por eso luego van apareciendo piedritas en el hígado, piedritas en el riñón, que no es más que la basurita que hemos almacenado a lo largo de todo lo que hemos comido y de lo que hemos aspirado. Actualmente se da mucho que las personas hacen ejercicio al aire libre y hay unas personitas que van con sus mascotas y las mascotas van dejando sus desechos y hay alguien que dice, pues es algo natural y yo recojo con mi bolsita. Pero ese residuo que queda en el asfalto, más tarde sale el sol, se seca, se volatiliza y eso lo aspiramos. Y eso es parte de la basura tóxica que tenemos. Entonces, nunca está por demás darle una limpiadita, así como limpiamos el espejo de la casa o limpiamos el parabrisas del coche, darle una limpiadita a nuestro sistema hepático y se puede hacer muy sencillo a base de un té de albahaca. Pero este té, mi estimada Eugenia, ¿debe de ser solamente un día, una semana o como se lo recomiende su hierbero de cabecera? Aquí es bien importante acudir con su herbolario de cabecera, porque para saber las dosis exactas no es lo mismo lo que consume un niño de 8 años que un adulto que pesa 80 kilos. Regularmente, cuando es una cuestión preventiva, podemos tomar, es muy común, nosotros estamos muy acostumbrados a las cuarentenas, ¿no? 40 días de rezos, 40 días de asueto después del parto, 40 días de tomar un té puede ser algo bueno. Sin embargo, 40 días es mucho. Yo soy más de las novenas, hacemos 9 días de una dosis en ayunas y nos da un buen resultado. Pero siempre, cuando se trata de la salud, hay que consultar a los profesionales de la salud. En el caso de que nos decidamos a mantener nuestra salud a través de algunas hierbas, hay que consultar a un herbolario. Así es. Don Saturnino, ¿usted también ha tomado sus tés por 9 días, más o menos? Sí, los he tomado por 9 días, pero yo quiero darles una pequeña recomendación, como ya dijo nuestra invitada. Hay que tomar en cuenta el efecto que tienen sobre el cuerpo y cómo utilizarlas. Así es. Esto es muy interesante y por eso les estamos pidiendo a todos ustedes en casita que tomen nota. Como ya les mencionó Eugenia, estas plantas que se ven aquí como grises son realmente de color verde, pero usted en casa sabe mucho más de que las plantas si las tiene en casa. Eugenia, ¿es bueno tener plantas en casa para que tengan menos químico que aquellas que no sabemos y las compramos en el mercado y que a lo mejor ya las rociaron con un montón de insecticidas y todo eso? Es muy importante darnos cuenta que las plantas, todas las plantas que hay, son organismos autótrofos. ¿Qué quiere decir esto? Las plantas solamente con agua y sol producen su propio alimento y se alimentan de lo que hay en la tierra. Obviamente, acabamos de hablar hace un momentito de la contaminación que tenemos en ríos, en mares, en tierra. ¿Usted no tiene idea lo que contamina? Una sola colilla de cigarro. Lo que contamina un chicle masticado. Ya no hablemos de desechos industriales, de polietilenos y todo esto. Entonces, cuando nosotros compramos nuestras hierbitas en el mercado, es más difícil las hierbitas del mercado que estén rociadas con químicos que una huerta de naranjos. Sin embargo, si nosotros podemos comprar semillas para hacer nuestras propias plantas, las regamos en nuestra casa. De abono utilizamos cáscaras de huevo, residuos de café, cáscaras de plátano. Estamos dándole un alimento natural a nuestra planta. Y ahí podríamos decir, si yo tengo una planta que desde la semilla, que la semilla pues sí, desgraciadamente prácticamente todas tienen que ser industriales, pero desde la semilla la empezamos a regar, la empezamos a cuidar, le pusimos solamente abono vegetal en nuestra casa, tenemos una planta que estaría muy cerca de ser totalmente orgánica.
porque no tiene ningún pesticida, ningún insecticida, ningún químico. Y cuando nosotros las preparamos tanto en infusiones, infusión es un té, que es distinto un té que una decocción, porque los tés se utilizan para tomar de manera inmediata con plantas frescas y el proceso, bueno, ahorita se los comunico, que cuando se hace una cocción es porque la planta ya está seca, se deja hervir durante más tiempo para poder extraer sus activos, que son los que nos van a servir en el cuerpo. Es diferente hacerlo con una planta recién cortada que con una planta seca, pero vamos a obtener todos los minerales, los nutrientes, los metabolitos secundarios, que es el nombre técnico, donde tienen los compuestos que nos van a ayudar. Y siempre tener una planta sembrada en nuestro jardín, pues es mucho mejor que las que podemos ir a comprar al súper, envasadas, que también aparte estamos contaminando, pero las del súper ya llevan un proceso industrial. Es mejor conseguirlas en los mercaditos o con nuestro herbolario de cabecera. Así es, esto es muy interesante y por eso les estamos pidiendo a todos ustedes, ¿verdad, Saturnino, que tome nota porque esto es muy importante? Exactamente, tome nota de todo lo que nos está mencionando nuestra invitada. No sé cómo andamos de tiempo ahí en el área técnica para que me avisen, todavía tenemos unos minutitos, pero sí, ¿alguna otra plantita que nos puedas mencionar, mi estimada Eugenia, en lo que nos vamos al corte? Voy a mencionar más bien primero, maestro, cómo es que podemos hacer nosotros una infusión. A ver, sí. Una infusión es lo que habitualmente conocemos como té. Siempre que lo hagamos con flores frescas o con hierbas frescas, vamos a poner a hervir el agua. Una vez que el agua soltó el hervor, vamos a poner los trozos de la planta o de la flor fresca y vamos a apagar. Vamos a tapar y vamos a esperar entre 10 y 15 minutos para poder tomar ese té. Esa es la manera de extraer los activos para que para que tengan un mayor beneficio en nuestro organismo. Por ejemplo, algo muy común que hacemos todos es el agua de Jamaica. Yo he conocido muchísimas personas que hierven la Jamaica para que suelte más el activo. Pues no, resulta que la Jamaica debe de solamente remojarse. Y una vez remojada se cuela y ese es el agua que se toma. Entonces, cuando nosotros hervimos la Jamaica y la volvemos a hervir y la damos un tercer hervor, va a quedar el agua muy colorida, pero ya no va a tener los activos que necesita el cuerpo. Entonces, eso es muy importante para la hora de que hacemos nuestras infusiones o té, como comúnmente le llamamos todos. Oye, Eugenia, pero en el caso de la Jamaica, bueno, pero ya te pregunto eso ahorita que regresemos, y ahorita regresamos con Eugenia, ¿verdad, don Saturnino? Sí, vamos a un corte comercial, no se muevan de su televisión. Esta la tenía hacia abajo, nada más que normalmente, bueno, la primera vez la tenía aquí arriba de la mesa. Pues ahorita ya no tanto, la primera vez estoy más cansado. No, no mucho, más bien lo que pesa más en la cabeza.
Pues seguimos aquí en el programa de Mundo Alternativo y está el programa muy interesante, don Saturnino, ¿qué opina? Bastante interesante, déjeme decirle que este es uno de los temas favoritos de un servidor. Porque usted obviamente está rodeado de naturaleza allá donde vive, en el cerro. Exactamente, en el cerro. Y allá las plantas son completamente orgánicas, sin tener pesticidas ni nada así. Sin tener pesticidas ni nada, completamente orgánico, sin necesidad de ir a ninguna tienda a comprar mis tés. Así es. Pero Eugenia, yo te iba a preguntar algo acerca de la jamaica. Por ejemplo, pero antes de ponerla a que ya sea a hervir o ponerla en agüita para que se remoje, pero hay que dar una limpiadita por el polvo o por lo que podía traer, ¿no? Mire, la jamaica es más o menos como los frijoles. Usted la extiende y va sacando las hojitas secas, alguna que estuviera por ahí fea. Muchas veces traen partes de la planta que son como pajitas, es lo único. Después se le da una leve enjuagada, así para quitarle polvito, que claro que si usted va a comprar jamaica en polvo, pues mejor busque otro lugar donde comprarla porque no está bien conservada la jamaica. Y no hay que hervirla, maestro, ya quedamos que si es para agüita, para que tenga todas sus propiedades diuréticas, no se debe de hervir. Pero ahí tienes tú en esa canastita, mi estimada Eugenia, algunas otras hierbitas que nos puedes mencionar para que la gente pues diga, ah, mira, esta hierba sí la conocía, pero como que, mira, ahí estamos viendo en la pantalla, se alcanza a ver el romero, y yo tengo romero en mi casa, también en una maceta, fíjate. Claro, el romero es buenísimo para los golpes. El romero es buenísimo para los golpes. A ver, ya salió toda mi mano ahí. Este es el romero, ¿sí? Lo estamos haciendo así con una toma muy cerradita para que pueda apreciarse en la cámara. El color. El color y la forma, que igual algunas personas no conocen las plantas, con que tengan muy claro y vayan con su herbolario, ahí les dicen, quiero romero, y créanme que no les va a dar gato por liebre, es muy difícil. Entonces, el romero es muy bueno para... Fíjese que el romero es una de las plantas que casi no se utiliza, no tiene mucha utilidad. Regularmente utilizamos las plantas medicinales o catalogadas como medicinales para aderezar nuestros alimentos en la cocina. Y hay muy poco, la cocina francesa sí utiliza romero, los europeos utilizan más romero, nosotros no. Pero se puede tomar un té de romero, el romero es buenísimo para recordar, es muy bueno para la memoria. Se utiliza un poco más el aroma, la esencia, pero no se utiliza tanto tomado. Sin embargo, el romero también nos sirve tanto como para vías respiratorias, como para la memoria, como desinflamante. Es muy curioso, una sola planta medicinal tiene un espectro de sanación tan amplio por todos los compuestos que ellas mismas producen, que podemos encontrar que aun cuando es muy común un tecito de hierbabuena para la digestión, la hierbabuena tiene muchísimos otros usos. De igual manera el romero. Y ahorita aquí estamos dando vamos a llamarle una introducción, una información muy general, pero cuando uno acude con el herbolario correspondiente, él les va a poder decir exactamente para qué sirve cada una de las plantas y sobre todo, yo reitero, la dosis de acuerdo a la persona, que es muy importante. Entonces, pareciera que no, pero todas las plantas, aun cuando son muy buenas, son benéficas, tienen su grado de toxicidad. ¿Qué es esto? Es como si uno se va a comer un plato de enchiladas, pero en vez de comerse un plato, se come 4. Obviamente le da indigestión. Cuando uno toma de manera excesiva una planta, aunque sea una planta medicinal, o la toma por mucho tiempo, suceden dos cosas. Los activos empiezan a resultar tóxicos en el organismo de la persona, o bien el organismo se empieza a hacer inmune a estos activos. Regularmente cuando las personas se empiezan a automedicar, empiezan con media pastillita, después es una pastillita y después ya 2 pastillas no les hacen el efecto. ¿Por qué? Porque el organismo es tan inteligente que ya le ganó a la pastilla y ya se hizo inmune a los activos. ¿Qué es lo que se recomienda cuando se utilizan medicamentos? Bueno, que sean medicamentos prescritos por el profesional de la salud,
por un médico y en las dosis recomendadas. ¿Qué es lo que se recomienda cuando se van a tomar plantas medicinales? Que sean con el profesional de las plantas medicinales, que es un herbolario, y que sea en la dosis recomendada. Vamos a suponer que yo quiero hacer de manera preventiva una limpieza hepática, como decíamos hace ratito. Bueno, voy a tomar mi té por 9 días o máximo por 40 días, pero vamos a suponer que yo tengo un litio renal y necesito plantas para estarle dando mantenimiento a mi riñón. Yo le podríamos decir ahorita 5 o 8 plantas que son buenas para el riñón. ¿Qué es lo que sucede en estos casos? Hay que irlas variando. Un mes se toma una planta, el siguiente mes se toma otra, el tercer mes se vuelve a la primera, para que el organismo no se haga inmune a los activos de las plantas. Eso es muy interesante, ¿verdad, doctor Nino? Exactamente, y también yo les quiero dar una recomendación. En caso de que llegasen a tomar un té y no notan la mejoría, consulten a su médico, como ya lo había dicho nuestra invitada del día de hoy. Así es muy importante que la gente sepa esto, y yo les recomiendo a ustedes que si ustedes tienen una revista especializada o un libro, o el internet, pero en páginas serias, investiguen más sobre las plantas. O sea, no solamente nos crean a nosotros que estamos comentando esto aquí en este momento en el programa, y ya que investigue usted sobre las plantas, también vaya a preguntarle a su botánico, a su herbolario de cabecera, para que también haya más información que le pueda ser de utilidad, y no ande recomendando luego, porque a mí me sirvió, te va a servir a ti también, pero es un caso diferente, porque la otra muchacha a lo mejor no tiene los cólicos que usted tenía. Entonces hay que ser muy cuidadosos en ese sentido, ¿verdad, mi estimada Eugenia? Así es, maestro. Hay que tomar las plantas que, de acuerdo a las características, al padecimiento, a lo que se quiera atender, sean necesarias, porque volvemos, ¿no? Tenemos que ver los niveles de presión, los niveles de azúcar en sangre. Algo muy común es, y que además sabe muy rico, es el tecito de guayaba. El tecito de guayaba, cuando algunas personas amanecen por ahí con cruda, de esa que le da a veces a uno por desvelarse, no por otra cosa, dicen un tecito de guayaba y te vas a sentir muy bien. ¿Qué es lo que sucede con el tecito de guayaba? La guayaba es hipoglucemiante. Entonces, regula el nivel de azúcar en sangre. Al estabilizarse los niveles de azúcar en sangre, el cuerpo deja de sentir pesadez, mareo, náusea, todo lo relacionado con esa cruda que traíamos por ahí. Pero entonces, lo mismo hay que utilizarlos con responsabilidad y en las dosis correspondientes. Sin embargo, si hay una persona que tiene problemas del hígado, problemas del riñón, hay alguna planta que lejos de ayudarle, le va a causar un conflicto. Entonces, por eso siempre es muy importante que consulten a un profesional de la herbolaria. Decía usted, consulten en libros. Es bien difícil en estos tiempos encontrar a alguien que quiera ir a la biblioteca. Sin embargo, a través del internet, en la biblioteca digital de botánica de la UNAM hay un acervo impresionante de información acerca de las plantas, no solamente las plantas en México, sino las plantas en el mundo entero. Así es, y don Saturnino un día me mandó una fotografía de allá donde vive en el cerro, y come mucha guayaba, porque ahí tiene muchos árboles de guayaba, ¿verdad, don Saturnino? Exactamente, árboles de guayaba, árboles de cítricos muy deliciosos que también me sirven para los tés que yo hago. Qué bueno, y esto es muy importante porque entonces nosotros podemos darnos cuenta que en casa podemos tener en macetas, o si tenemos un jardín amplio, podemos tener ahí las plantas medicinales, y si no, como si usted vive en un departamentito y no tiene ni siquiera oportunidad de tener una maceta, pues entonces asistir con su herbolario al mercadito, y pues ahí están frescas las plantas, Eugenia. Es increíble, maestro, cuando una persona decide tener plantas, así tenga un espacio de 3x3, de 2x2, de 1 metro cuadrado. Actualmente hay muchas técnicas de reproducción para la agricultura. Hay quien cosecha lechugas en 2 botes de estos de pintura de 19 litros, se les hace en unos hoyos, y hay ahora muchos sistemas con los que puede uno tener sus propios cultivos en casa. ¿Yo qué recomendaría? De los cultivos que son más fáciles tener en casa son ruda, romero, hierbabuena. La manzanilla es un poquito más delicada. La lavanda también es buena, y son cosas que podemos tener
muy cerquita de nosotros, a nuestro alcance, darles una buena utilidad y conservar nuestra salud. Así es, esto es muy interesante y yo creo que usted ahorita que estamos escuchando este tema, que es genial, pues va a poner más atención en esto y de verdad yo creo que muchas personas que nos están mirando todavía tienen ahí en casa, ¿verdad, don Saturnino? Libros que sus abuelitas tenían, porque las abuelitas sí leían libros y tenían sus libros de remedios y de hierbas, don Saturnino. Exactamente, en la casa de mi abuelita también hay un libro de herbolaria y botánica. Yo el otro día me puse a leerlo y de ahí saqué unos nombres de unas plantas que yo ni siquiera conocía, ya ni porque vivo en el cerro las conocía, pero leyendo se aprende un montón. Así es, pero eso es muy cierto. A veces hemos escuchado los nombres de las plantas, nos han pasado que tómate un té de esto y no las conocemos en vivo. A las plantas, Eugenia, tenemos que conocerlas en vivo. Así es, y muchas veces conocemos las plantas y no sabemos para qué nos sirven. Aquí en nuestra canasta tenemos una hierbita que es muy, ¿cómo le diremos? Como que no mucha gente le hace caso. Vamos a ver si nos regalan la toma de la plantita por aquí para mostrarla. Es esta de aquí. ¿Qué se llama esta cómo, plantita Eugenia? de aquí, que es una plantita que la gente solamente la utiliza algunas veces para las quesadillas y ¿Qué es otra eso? para los frijoles. ¿No le late, maestro? ¿Epazote? Epazote, exactamente, el epazote que todo el mundo le hace el fuchi. Y el epazote es buenísimo, ¿para qué cree? Para lombrices. Exactamente, es excelente para desparasitar. Pues nos vamos a desparasitar en este corte comercial y ahorita regresamos, don Saturnino. Exactamente, no se muevan de su lugar porque en un momento regresamos con más de plantas medicinales. Pues efectivamente el epazote, hay muchas personas que conocemos un poco de plantas como que le hacíamos uy porque sabíamos que era para los parásitos. Pero usted tenía una pregunta para Eugenia, don Saturnino. Exactamente, hace rato durante el corte yo le estaba hablando sobre la manzanilla y quiero preguntarle a nuestra invitada, ¿para qué nos puede servir la manzanilla? La manzanilla tiene varios usos. Por aquí tenemos manzanilla fresca y tenemos también manzanilla seca. Ahí tenemos las florecitas de la manzanilla, ahí se ven.
Estas las conseguimos en el mercado el día de ayer. La manzanilla tiene, casi todas las plantas tienen poder antibacterial. ¿Qué es esto? Que podemos lavar heridas con un tecito de esta planta y nos va a ayudar para que una herida no se infecte. ¿Qué tipo de heridas? Bueno, pues regularmente en casa siempre hay niños y los niños andan en el piso y se caen y juegan y se raspan, entonces es muy fácil lavarles una herida, obviamente una herida que no sea grave, pero un raspón, una cortada, sobre todo cuando andan jugando en la calle. Bueno, ya ahora los niños no juegan tanto en la calle, ¿no? Pero todavía hay por ahí chiquillos que juegan al fútbol y que se raspan. Se pueden lavar las heridas con un té de manzanilla y nos ayuda porque es antibacterial. Tiene un efecto antioxidante. ¿Qué es lo que nos ayuda esto? Pues a purificar nuestra sangre y a eliminar los llamados radicales libres. Que los radicales libres es ya un poquito más complicado porque son moléculas de oxígeno contra moléculas de no sé qué y unas se van comiendo a las otras. Bueno, la manzanilla nos sirve, un tecito de manzanilla es buenísimo para este efecto antioxidante. Es antiviral, entonces a veces tenemos gripe y nos dicen, tómate un tecito de manzanilla. Y nosotros decimos por lo calientito, no, por las propiedades antivirales. Recordemos que la gripe es un virus y es un virus que tiene una vida de 7 a 10 días. Entonces, un tecito de manzanilla cuando tenemos gripe nos sirve como antiviral. A veces comemos de más y nos dicen, ay, tómate un tecito de manzanilla. Un tecito de manzanilla nos sirve porque tiene químicos que nos ayudan a mejorar la digestión. No puedo dormir, tómate un tecito de manzanilla. La manzanilla tiene efectos relajantes y sedantes en el cuerpo, entonces si se fija, una sola plantita como es la manzanilla nos puede servir para la digestión, para dormir bien, para estar más tranquilos, para lavar heridas porque tiene un poder bactericida. Entonces es increíble como una sola planta puede llegar a tener mínimo 10 usos, pero hay plantas que llegan a tener hasta 40 o 50 usos distintos. Todo depende de la manera de utilizarla y de la dosis. Oye, Eugenia, ¿y habías escuchado tú que algunas personas se lavan los ojos con agüita de manzanilla? Claro, la manzanilla es una de las plantas que se utilizan para hacer lo que se le llama los colirios. Yo no sé si usted recuerda, hace muchos años en la farmacia vendían un frasquito así pequeñito que tenía una manzanilla y eran gotas para lo irritado de los ojos. Era obviamente la base era manzanilla y ya procesada químicamente, pero si usted hoy se fue a ver el fútbol y anduvo entre la tierra o salió al campo y desea hacerse un lavado de ojos, puede hacer usted su tecito de manzanilla y con un algodoncito se deja caer 2 o 3 gotitas en su ojo y le sirve para lubricar su ojo. Pero ya tibio el tecito, por sí, supuesto. Claro, ya tibio, sí, no hirviendo porque se quema. No. Regularmente para tomar la temperatura de las plantas, cuando se les da a personas muy sensibles, como pueden ser los bebés o personas de tercera edad, se utiliza esta parte del brazo. Cuando ya en esta parte del brazo no siente a una temperatura agradable, no que no lo sienta caliente, sino que a una temperatura soportable, ya se puede utilizar tanto en heridas como en los ojos o algunas personas que les gusta lavarse la nariz con alguna infusión o para utilizar en bebés y adultos mayores que son un poquito más sensibles a las temperaturas, tanto las temperaturas altas como las temperaturas bajas. Me hiciste recordar lo que hacían algunas mamás de antes, las mamás de antes, que cuando iban a bañar a los bebés en sus ¿En sus tinitas? En sus tinitas, antes de meter al bebé, metían el codo y así tocaban el agua. Que finalmente no era el codo, porque el codo, eso es muy curioso, el codo no tiene terminaciones nerviosas. Si uno se pellizca aquí, el codo no duele, no hay dolor. El codo no tiene terminaciones nerviosas. Pero cuando metemos el codo, metemos parte del brazo y es la zona sensible de la piel donde sentimos la temperatura. Pero era una manera digamos, empírica que tenían las mamás, que no sabían que ahí es donde la piel se
torna más sensible y se distingue perfectamente bien la temperatura, y que es este conocimiento que va pasando de la abuela a la madre, a la hija, a la nieta, etcétera, y que no sabemos por qué, pero así es como se toma la temperatura en el agua para bañar a los bebés. Y ahorita don Saturnino mencionaba que su abuelita todavía vive. ¿Su abuelita le ha enseñado sobre las plantas, don Saturnino? Mi abuela me ha dejado ese conocimiento, me heredó ese conocimiento sobre algunas plantas, pero la mayoría yo lo adquirí gracias a la lectura y a la información que saco igual de los libros que tiene mi abuelita. Qué bueno, eso es muy importante, por eso yo le comentaba que usted, que tiene todavía la biblioteca que sus abuelos tenían o sus papás tenían, a veces siempre tienen por ahí un librito de plantas medicinales. Yo, por ejemplo, tengo en casa unas revistas que hace mucho, no me acuerdo del título de la revista, no sé si es México Desconocido, sacó una línea de revistas donde hablaba de las plantas mexicanas, las plantas medicinales mexicanas, y vienen las fotografías, porque eso es genial, conocer la imagen de la planta y saber su nombre y sus propiedades, y eso nos ayuda más. Por eso cuando una persona va a aprender sobre plantas tiene que irse al campo a identificarlas, Eugenia. Cuando uno está estudiando tiene varias opciones, principalmente son los libros, pero los libros antiguos solamente tenían los nombres de las plantas, ya después fueron adicionándolos con fotografías. Ahora ya podemos ir al internet, incluso los teléfonos celulares, por ahí hay una aplicación, me parece que es algo de, no recuerdo el nombre de la aplicación, pero es una aplicación actualmente que tienen los teléfonos, que toma usted la fotografía de la planta y en automático lo remite al nombre científico de la planta y en qué regiones crece. Entonces es muy interesante. Cuando tenemos oportunidad de ir al campo, encontramos hierbas que hemos visto toda la vida, pero que no sabíamos para qué sirven. Hay una hierba que crece mucho en cualquier parque público, en las uniones aquí en donde tenemos casas antiguas, es maravillosa la naturaleza, cómo se busca abrir la vida, que se busca abrir paso entre las ruinas. Hay un lote baldío, hay una grieta en la calle y sale una florecita que nosotros conocemos que es muy común, que primero es una florecita amarilla y después se vuelve como una pelotita. Como pelucita. Como pelucita blanca. Eso lo ve uno en todas las partes. Esa planta se llama diente de león. El diente de león es buenísimo para el hígado, pero es muy curioso. Cuando uno trata de arrancar esa plantita, la raíz es sumamente dura. Y la raíz es muy delgadita, pero es dura, dura, dura y es como muy leñosa. Bueno, lo que se utiliza principalmente del diente de león es la raíz. Sin embargo, las hojas las podemos comer en una ensalada, bien desinfectaditas porque pues está ahí en la calle. Y casi nadie lo hace porque no sabemos, pero es una planta que se da, le digo, en cualquier lote baldío, en cualquier jardín de que esté a la intemperie, solita nace el diente de león. Fíjate, Eugenia, que ahorita me hiciste recordar una excelente señora que conocimos aquí en Morelia, que todavía vive, ojalá esté mirando o quien la tenga por ahí, nos la salude, la señora Reina Montes de Alba. Era una enciclopedia, o es una enciclopedia todavía, si es que no le falla la memoria por su edad, pero andante de plantas medicinales. Dabas un paso en el campo, en el bosque, y te decía, esa planta se llama así, es así, así, y sirve para esto. Dabas otro paso y te decía la siguiente planta. Pero algo que yo aprendí mucho de ella fue lo siguiente, que tú miraras qué plantas en una población, en una colonia, en una comunidad, se dan más alrededor de la comunidad o de la casa, y son las plantas que más necesita la familia de esa casa o de esa comunidad, porque es de lo que más están enfermos en esa comunidad. Digamos que es la enfermedad más propicia. La naturaleza es sabia y si usted se fija, no en balde el diente de león está por todos lados. El diente de león es un depurador hepático. Nosotros ahora entre las sodas, el alcohol, la comida rápida, la comida industrializada, ¿qué es lo que más tenemos congestionado? Pues el hígado. Entonces, ¿qué es lo que más necesitamos? Diente de león. Entonces, nada más es
Justamente lo que los habitantes de un lugar necesitan, regularmente el remedio lo tienen a su alrededor en una planta medicinal. Así es, no sé cuánto tiempo me quede para mandar a corte. Don Saturnino, ¿vamos a un corte? Vamos a un corte comercial y en un momento regresamos al programa Mundo Alternativo. Don Saturnino, pues este programa se está yendo ya rápidamente y es muy interesante, ¿verdad? Que este tema es como para dar mucho más. Exactamente, ya el tiempo se nos está yendo demasiado rápido, se me fue más rápido que la primera vez que vine, que el miércoles pasado, pero sí, este tema es un tema muy extenso, pero qué mejor tema para ponerlo en las manos de nuestra invitada del día de hoy, nuestra gran amiga Eugenia. Así es, y Eugenia, nos vas a mostrar, antes de que se nos acabe el tiempo, creo otras dos plantitas por ahí. Tenemos dos plantitas por aquí, una de ellas ya viene la temporada de fríos, y tenemos por aquí el gordolobo, a ver dónde, déjeme ver, ahí está. Esas florecitas blancas son el gordolobo. ¿Para qué nos sirve el gordolobo? El gordolobo nos sirve para el sistema respiratorio, ¿sí? A veces para la tos, un tecito de gordolobo endulzado con miel. ¿Por qué casi siempre pedimos que los remedios herbolarios se endulcen con miel? Pues no nada más es por el sabor, es también por las propiedades bactericidas que tiene la miel. Un día hablaba yo con una persona que es un profesional de la medicina y me decía, la miel tiene una osmosidad tan grande, o sea, es tan pesada la miel dentro de su estructura molecular que no permite que se desarrolle ningún virus y ninguna bacteria. Entonces, por eso, por ejemplo, cuando hay alguna herida expuesta, también se puede curar con miel y empieza a cicatrizar porque no permite que los bichitos se reproduzcan. Entonces, cuando nosotros estamos recomendando alguna infusión endulzada con miel, es justamente por eso, porque a la miel hace una barrera para que los bichitos que tenemos en el organismo no se reproduzcan. Entonces, un tecito de gordolobo es buenísimo para vías respiratorias. Eugenia, me hiciste recordar ahorita algo bien interesante que me tocaba ver de niño. Veía a mi abuelo, cuando regresaba del trabajo, a mi abuelo materno, y me ponía ahí en su habitación y se quitaba los zapatos mi abuelo, se quitaba sus calcetas
y le veía las heridas de las varices, las llagas que les llaman, heridas o llagas varicosas. Sí, sí. Y yo, pues, horrorizado, siendo un niño, pues, no entendía por qué tenía eso mi abuelo, que fueron por malos hábitos y malas costumbres de mojarse los pies después de trabajar y muchas cosas que son consecuencia de, pero también por lo de la diabetes. Y entonces mi abuelo se ponía algún remedio de plantas con la miel. Así es. Pero después pasaban semanas y volvía yo a estar ahí con mi abuelo en su habitación y ya no tenía la herida, ya la tenía cerrada, la tenía cicatrizada, la tenía completamente sanada. Es muy común en el campo. ¿Y por qué volvemos al campo? Bueno, porque hay muchas comunidades que no tienen un médico cercano. Siempre, nosotros que vivimos aquí en la ciudad, pues estamos acostumbrados a que va uno con un médico, ahora que hay farmacias, varias cadenas de farmacias que adjunto a la farmacia hay un consultorio médico, es muy fácil consultar a un profesional de la salud. Entonces, nuestra gente de campo desarrolló más esta área de conocimiento de las plantas, de los remedios, de cosas que hay en el campo y hay más al alcance. Entonces, para una herida, siempre y cuando que no haya una fractura, una herida se puede tratar con miel. ¿Qué es lo que sucede con la miel? Hace esta barrera, no permite que se reproduzcan ni virus ni bacterias, y el tejido por sí, tanto hueso como piel, tienen la capacidad de regenerarse. El cuerpo humano es una máquina increíble. Y entonces, yo no sé si usted se ha dado cuenta de personas que dicen, pues se quebró una costilla y no sabíamos, y pasó 3 semanas y ya se le soldó. El huesito empieza a regenerarse. Lo mismo sucede con la piel. Cuando nosotros nos raspamos, es muy común que me caí y me raspé en el brazo y salen unas pequeñas gotitas como de agua. Esa es una sustancia que el mismo cuerpo produce para empezar a regenerar. Entonces, ayudado con la miel, que forma una barrera y no permite que se desarrolle ni virus ni bacterias, la piel puede regenerarse con mayor tranquilidad. Y una de las plantas que nos puede ayudar tanto en caso de golpes, de raspones, inclusive para fracturas, ya una vez que la fractura fue tratada, para bajar lo hinchado, para sacar los golpes, porque las plantas son muy curiosas. Las plantas tienen un efecto como de absorbente. Cuando uno pone compresas, cataplasmas o lleva a la plantita con el uso externo a través de la piel, la planta deposita sus activos y a la vez jala lo que haya que sanar por dentro. Es como si sacar el mal, vamos a llamarlo así. Pero ese es el efecto que tiene la planta. Es estas hojitas que tenemos aquí, que conocemos más al fruto de estas hojitas, que es muy rico, que nosotros estamos en un estado privilegiado, que importa y consume. Adivínele qué es esto, maestro. Pues es con lo que me hago el guacamole, ¿no? Exactamente, son hojitas de aguacate. Las hojitas de aguacate, vamos a hacer, si hiciéramos una decocción, ¿cuál es la decocción? Es cuando ponemos hojas y ramas, como el romero, que es más leñosito, y la hoja de aguacate, y entonces sí le permitimos al momento del agua hirviendo dejarlas entre 5 y 15 minutos para que extraigan todos sus activos. Si hacemos una decocción de esto, podemos poner en un esguince, por ejemplo, que es una lesión en piel, pero que no hay fractura expuesta, que el hueso no está comprometido, pero tenemos una inflamación, un cocimiento de romero y hoja de aguacate lo podemos poner a manera de compresa, a manera de cataplasma, a la temperatura indicada, y entonces la inflamación va a empezar a ceder. Y vieras un remedio que yo aprendí hace muchos años y que les va a servir muchísimo a las señoras que nos están mirando, que van a tener las piernas de quinceañera. Se pone en un frasco de cristal grande, bien lavado, se ponen hojas de aguacate, una camita, se pone alcohol, se pone otra camita de hojas de aguacate, se mete alcohol debe ser de 96 grados, se pone una tercera camita de hojas de aguacate y alcohol, se pone una cuarta camita de hojas de aguacate y se pone agua.
Entonces, cuando usted ya tiene 70% de alcohol con 30% de agua y todo lleno de hojas de aguacate y lo deja macerar aproximadamente entre 9 y 13 días, después de ese frasco grande, usted vacía en un frasquito pequeñito, pero del frasquito pequeñito es donde lo va a usar. Agarra una torundita de algodón, lo mete en el frasquito y se va a hacer una especie de masaje suavecito con el algodón lleno de la agüita de estas hojas de aguacate, de lo que viene siendo de la cintura hacia el tobillo, hasta que quede seco el algodón. Se tira ese algodoncito, se usa uno nuevo y lo vuelve a hacer como haciendo líneas hacia abajo. Y esto es para que las piernas de las señoras se les vayan quitando las arañitas de las varices y las tengan las piernas como de quinceañera, mi estimada Eugenia. Ah, perfecto, maestro. Pues esa ya fue la receta de los 64,000 pesos, porque actualmente no hay mujer que no sea vanidosa y uno gasta hasta lo indecible en tratamientos de belleza. Entonces, pues muchas gracias por esa receta y me voy a llevar mis hojitas de aguacate y lo voy a hacer. Sí, don Saturnino, yo creo que si nosotros empezamos a volver a rescatar esta información, porque esto es parte de la medicina popular mexicana, de las plantas medicinales, si empezamos a rescatar nuevamente esto, tenemos acceso a estas plantas que son importantes para nosotros en la vida. Exactamente, hay que tener en cuenta que la medicina surgió con las plantas medicinales y entonces para esto hay que seguir conservando estos conocimientos y conservando sobre todo nuestra naturaleza. Así es, eso te iba a preguntar, Eugenia, si tú vas al campo, si tú tienes las plantas en tu maceta de tu casa en el campo, ¿es nada más arrancarlo a lo bruto, a lo bestia, a la planta o con ciertos permisos o cuidando que siga habiendo la producción de las plantitas? Maestro, dicen por ahí, hasta la pregunta, usted decía, ¿cómo dijo usted? A lo bruto, a la mala, no. Siempre acuérdense que la manera de pedir está el dar. La mayoría de las mujeres que cocinamos siempre andamos hablando con los jitomates, ay, que la salsita me salga buena, que la sopa no se me sale. Con las plantas es exactamente lo mismo. Es si uno lo tiene dentro de su creencia, de su formación, hablarle al romero para que, por favor, que me deje lo mejor de la planta y que yo pueda curar a quien tengo que curar. Pero hay personas a las que no se les da esta facilidad, pues entonces nada más con el respeto correspondiente, como si fuéramos a cortar una flor, con la misma delicadeza que cortamos la flor, tenemos que cortar las hierbas en el campo, o incluso si ya las compramos con nuestro herbolario, así las debemos de trocear al momento de que las vamos a cocinar. Usted también hace eso, ¿verdad, don Saturnino? Que como que les pide permiso a las plantas cuando usted las va a recolectar. Hay que pedirle permiso a la naturaleza siempre que vamos a tomar algo de su propiedad. Así es, porque es un agradecimiento precisamente a la vida, y si usted no estaba acostumbrado a hacer esto, pues yo le digo que se vaya acostumbrando, porque así como decían los mayas y los aztecas y los purépechas en la antigüedad, así no te traes nada más un esqueleto, te traes la esencia, te traes el espíritu de la planta, ¿verdad? Así es. Exactamente. Eugenia, estamos a punto de terminar el programa. ¿Algún último mensaje o recomendación o sugerencia para nuestro público? Pues rápidamente, la sugerencia de siempre, no juegue con su salud, vaya con un profesional, tome plantas medicinales, pero en las dosis y medidas correspondientes recomendadas por aquellas personas que tienen el conocimiento. Don Saturnino, ¿algún mensaje que usted quiera darle a la gente? Cuiden nuestra naturaleza y cuiden muchísimo su salud. Así es, yo creo que ese fue un programa muy interesante. Recuerde que va a estar subido en el famoso canal de videos más o menos mañana por la tarde, mañana jueves, en lo que le hacen algunos arreglitos y nos hacen un Photoshop por ahí a nosotros para que salgamos mejor. Así que, Eugenia Mota, fue un programa excelente. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por invitarme, maestro, y aquí estaré siempre que sea posible. Don Saturnino, pues nos estaremos viendo, si así el gran espíritu del universo nos lo permite, con usted también aquí, en 8 días. En nuestro programa Mundo Alternativo. Muchas gracias también por la invitación, maestro Sato, y gracias a todo nuestro auditorio. Muchas gracias a todos, bendiciones, gracias al área técnica, a todos los camarógrafos, a todo el equipo de Radio Tele. Muchas bendiciones y seguimos en contacto. Hasta pronto. Adiós.